cómo vivió el mundo la dicotomía entre las corrientes opuestas del capitalismo y del comunismo tras el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué países quedaron sujetos al capitalismo y cuáles se sujetaron al comunismo tras el término de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el destino de los países que, como Alemania y Corea, vieron trazarse fronteras dentro de sus propios territorios para separar a capitalistas de comunistas? La cortina de hierro y el comienzo de la Guerra Fría. La cortina de hierro es el nombre que se le adjudica a la frontera política e ideológica que se formó en Europa tras el término de la Segunda Guerra Mundial, separándose un bloque capitalista, sujeto a la influencia de los Estados Unidos, y un bloque comunista, sujeto a la influencia de la Unión Soviética, URSS. Mientras los Estados Unidos se consolidaban como el pilar a partir del cual se reconstruían los países de Europa Occidental, además de Japón y Corea del Sur, la Unión Soviética ejercía sus influencias sobre Europa del Este, además de China, donde había triunfado la Revolución Comunista, y de Corea del Norte, dividiendo buena parte del mundo entre la influencia de estas dos potencias contrapuestas, lo que marcaría el rumbo de la segunda mitad del siglo XX a nivel global. La Guerra Fría, por su parte, fue el enfrentamiento político, económico, ideológico, informativo, social y en algunos casos armado, entre las dos potencias hegemónicas que dominaron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y que dieron forma a un nuevo orden mundial. Un importante programa de rearme ejecutado tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, URSS, caracterizó al periodo conocido como la Guerra Fría, a pesar de lo cual, dicho armamento fue escasamente utilizado, y tuvo un valor más bien disuasivo sobre un eventual conflicto. Las potencias antagónicas de la Guerra Fría no se enfrentaron directamente, pero sí sostuvieron diversos enfrentamientos de distinto tipo, algunos de ellos armados, y que tuvieron lugar en distintos escenarios alrededor del mundo, donde luchaban por el control de sus respectivas esferas de influencia. Polonia fue uno de los países más afectados por la guerra, después de haber pasado 6 años ocupada por los ejércitos alemanes, que destruyeron buena parte de su infraestructura y aniquilaron a buena parte de su población, especialmente aquella de origen judío. Terminada la guerra, la parte oriental del territorio polaco fue entregada a la Unión Soviética, recibiendo en compensación parte del territorio que correspondía a Alemania. Este movimiento de fronteras políticas obligó al traslado y reubicación de millones de personas, además de numerosas venganzas y actos de revancha entre polacos y alemanes habitantes de las mismas tierras. El territorio de Alemania, además de mermado, fue dividido entre distintas zonas de influencia, sujetas al control de los distintos países vencedores. Pronto se formó la República Federal Alemana, RFA, aunando los territorios que ocupaban los británicos, los franceses y los estadounidenses, mientras que en los territorios alemanes ocupados por los soviéticos se formó la República Democrática Alemana, RDA. La República Federal Alemana, RFA, también conocida como Alemania Federal, adoptó una economía del tipo capitalista y se sujetó a un gobierno democrático y a un régimen parlamentario. El país formó parte de los principales mecanismos de integración de la Europa Occidental, experimentó un crecimiento económico sin precedentes que llegó a ser catalogado como el milagro alemán, y pronto recobró su soberanía. Por su parte, la República Democrática Alemana, RDA, se levantó como un Estado socialista sujeto a la esfera de influencia de la Unión Soviética, URSS, con una economía planificada y fuertemente intervenida por el Estado. El país fue gobernado por el Partido Socialista Unificado de Alemania, que no contaba con una real oposición política. La RDA estuvo también sujeta al pago de indemnizaciones de guerra hacia la Unión Soviética. En Checoslovaquia, que también había sido invadida y arrasada por los alemanes durante la guerra, se generó un gran fervor popular hacia sus liberadores soviéticos, de manera que pronto se formó el Partido Comunista de Checoslovaquia. La decisión de las potencias occidentales de entregar la región de los Sudetes a Alemania profundizó el descontento entre la población respecto de Occidente, facilitando que la Unión Soviética se tomara el poder mediante un golpe de Estado, que fue interpretado como un ataque directo a los intereses occidentales en Europa. Los soviéticos aplicaron una fuerte represión contra las protestas internas, estableciéndose una república socialista bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética. Hungría también fue ocupada por las fuerzas soviéticas al término de la guerra. Pronto se instaló un gobierno comunista dirigido por el Partido de los Trabajadores Húngaros. La disidencia fue perseguida fuertemente reprimida. Yugoslavia fue invadida por las potencias del Eje durante la guerra, lo que desató una serie de actos subversivos por parte de los partisanos yugoslavos. Tras el término de la guerra se levantó un estado partisano en Yugoslavia, aboliéndose la monarquía e instalándose un gobierno comunista presidido por un líder llamado Josip Broz Tito, que gobernaría sobre dicho territorio durante 35 años.
La Unión Soviética, URSS, se anexionó los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, además de partes de Polonia, Finlandia y Rumanía. La muerte del dictador Stalin, ocurrida en el año 1953, llevó al establecimiento de un comité gubernativo que estuvo dirigido por un líder llamado Nikita Khrushchev, quien comenzó un proceso de desestalinización de país, ordenando la liberación de los presos políticos recluidos en los gulags, entre otras medidas similares. La suscripción del Pacto de Varsovia y la creación de Consejo de Ayuda Mutua, Comecon, permitieron canalizar la ayuda soviética hacia las repúblicas satélites de Europa del Este, y que formaban parte de su esfera de influencia. Adicionalmente, la Unión Soviética extendió sus ayudas a los comunistas en China y en Latinoamérica, generándose una fuerte rivalidad contra los Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Después de la guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética se levantaron como las dos principales potencias dominantes de la escena política global, proyectando su creciente rivalidad y sus sistemas político-económicos contrapuestos entre los países de todo el mundo, lo que daría paso a la llamada Guerra Fría. Numerosos países se vieron envueltos en guerras internas como consecuencia de la Guerra Fría, derivadas en algunos casos de movimientos separatistas que buscaban la independencia respecto de sus dominadores coloniales, o derivadas en otros casos de la escisión entre socialistas y capitalistas, que se generaba en todo el mundo como consecuencia de la proyección de la Guerra Fría. Así, no solo resultaron salpicados los países mencionados, sino que la Guerra Fría se extendió también a Latinoamérica, el África y a buena parte del Asia, de manera que prácticamente ningún país del mundo podría haberse considerado exento de los avatares derivados de una guerra que, si bien nunca enfrentó directamente a las dos potencias contrapuestas, encontró en numerosos rincones del planeta lugares donde disparar las armas.